tema de la grabación, perdón. Ya, ahí estamos bien. Entonces, aquí inicia la clase de este miércoles 25 de octubre. El tema de clases pertenece a la unidad uno, al tema número 3, potencia activa, reactiva y aparente. Si bien es cierto, esto algo ya analizaron en física, un poquito analizaron lo que era potencias, en circuitos también pudieron observar algo interesante. Vamos a hacer una breve eh, sinapsis o recordatorio de qué es potencia, particularmente en estas tres características. La clase del día de hoy también tiene una actividad en clase que se va a revisar justamente el día sábado también. Entonces, bueno, mientras vamos pasando la clase se les explicará de qué trata. Asimismo, cualquier duda estoy a las órdenes para poder ayudar. Entonces, la clase del día de hoy no es más que el compendio de todo este tema en forma teórico. También, asimismo, una actividad en clase y una pequeña práctica que espero podamos realizar en el software Proteus. Proteus va a ser una de las herramientas muy importantes en la materia, tanto en instalaciones eléctricas como en PLCs, también en algunos casos en PLCs. Bueno, vamos a avanzar en esta parte. Bien, potencia activa. A la potencia activa la denotamos con la letra P. Ustedes en los textos lo van a anotar con la letra P, ¿correcto? Bueno, la potencia activa es aquella que es la parte útil, es decir, es la parte de la potencia eléctrica que representa el trabajo útil del circuito. Es aquel que permite, por ejemplo, encender una luz, darle movimiento cinético a un motor, etcétera. Perdón un segundo. Bien, tengo un poquito de una alergia, pero vamos a ver. Entonces, la potencia activa es la parte que hace referencia al trabajo útil del circuito, es el que hace propiamente las funciones de traducir la energía. Por ejemplo, si se trata de una bombilla, del encendido de la misma, de la traducción a instalaciones. Ya, sí, Alex nos hace una consulta muy viable. Voy a aprovechar, nada más dejar comentando, verán, qué materiales adicionales se necesita que de pronto se nos estaba pasando por alto en el listado de materiales. Y parece que por ahí se nos pasa por alto lo siguiente. Yo les voy a pasar a través del chat aquí lo que nos falta. Sí, a ver, es un foco de santo, así lo conoce. Son unos foquitos pequeños con su respectiva boquilla. ¿Ya? Y 1 metro de cable igual de alarma, ¿sí? Vamos a trabajar por el momento con ese cable con un De enchufe. qué diámetro, ingeniero, el cable de alarma? ¿Sería más fino esta vez? No, creo que la misma sección nos serviría perfectamente. De acuerdo. Sí. Bien, entonces, si ustedes notan en la presentación del chat, van a encontrar lo que hace falta y de pronto no está en los materiales. Es un foquito de santo con su respectiva boquilla, 1 metro de cable de alarma con enchufe, ¿sí? O sea, vamos a hacer el enchufe y el cablecito. Estas partes se van a conectar al relé. O sea, el relé va a prender esto. Esto sí nos estaba faltando y se me había pasado por algo. Ahí dice una lámpara de 220. No, esa no es, verán. Esa lámpara de 220 la habíamos trabajado en otro detalle. Es el foquito de santo, ¿se entiende? Si ustedes están, por favor, con la lista de materiales, la lamparita
no va, en vez de la lamparita es todo esto, ¿no? Un foquito de santo con su respectiva boquilla, 1 metro de cable de alarma y un enchufecito. El enchufe es el que, por supuesto, va a la conexión del toma corriente. Los foquitos son a 110 voltios, eso los ferreteros lo saben perfectamente. Esto no es necesario comprarlo en ninguna electrónica. Considero que se lo puede comprar en cualquier ferretería. Por ejemplo, en la calle 18 de noviembre, aquí en la ciudad de Loja, eh, hay algunas electrónicas, ferreterías, perdón, en cerca al centro comercial, que está a cuadra y media del instituto aproximadamente. Entonces, eh, podemos adquirir ahí en la hora de instalaciones. De hecho, en la hora de instalaciones, los 45 últimos minutos, yo podré dar algún espacio para que puedan adquirirlos a los componentes y de pronto entre semanas se complica a veces el tema de la adquisición. Sé que muchos compañeros vienen fuera de la ciudad, entonces ahí podríamos aprovechar unos 30 o 40 minutos para darles el tiempo que puedan conseguirlos. En el caso que no puedan conseguirlos, valga la redundancia, en la semana. ¿Qué les parece? ¿Sí? Bien. Entonces, me pregunta Alex, Inge y un contador. Ya, el contador es el chip CD4017. Ese es el contador. Ese sí se encuentra, si te das cuenta, en el listado. Está antepenúltimo. Circuito integrado CD4017U2. Dice que U2 es en el Proteus donde está localizado. Entonces, el contador es el CD4017. No sé si tal vez hay alguna otra duda con respecto al material, por favor. Qué importante que me retroalimenten con estos detalles que se nos ha pasado por alto para que tengan bien claro el panorama y puedan hacer su práctica de forma exitosa. Eh, Algo que de pronto no haya quedado claro en cuanto a este circuito, especialmente en la parte de materiales. Bueno, también como el día sábado nos vemos, también podríamos hablar algún detalle si nos falta algo. Yo les había solicitado que si en lo mejor de lo posible, si pueden conseguirse un potenciómetro de precisión, sería genial. Sin embargo, si de pronto no hay esos potenciómetros de precisión, que son, yo los voy a mostrar aquí, déjenme ver. ¿Creo que vienen con módulo esos ingenieros o es No, como tal potenciómetro chiquito? sí, lo voy a mostrar acá para que lo puedan observar en breve. Permítanme, estoy justamente buscándolo y en este instante les muestro. A ver, vamos a ver. Ya, ya, aquí se puede observar, no sé si la imagen lo da. Este es un potenciómetro de precisión, ¿sí? Al igual que cualquier potenciómetro, también tiene 3 pines, pero ¿qué notan de diferente? ¿Me Tiene puede para decir qué regular, notan? Escucho, Alex. ¿Puedes repetirnos, tiene para perdón? regular, o sea, lo podemos Eh, regular de manera más precisa. Exacto, tiene una regulación más precisa. Se dan cuenta, en vez de tener el dial, es decir, el ajuste mecánico nuestro que nosotros hacemos a través de perilla, tiene un tornillo. Ya, este tornillo puede llevarnos a un valor de resistencia más exacto. Y para circuitos de sintonización o circuitos inalámbricos, como el que vamos a hacer, porque vamos a enviar señales de sonido a través, por supuesto, del micrófono, este potenciómetro nos cae muy preciso, valga la redundancia, nos cae perfecto, ¿sí? Sin embargo, si no se encuentra, no pasa nada, nos conseguimos el potenciómetro que nos dice de cuánto es el potenciómetro. A ver dónde De está. 100K creo que era. Sí, de 100K, correcto. Igual, si es un potenciómetro de precisión, también debe ser de cuánto? De 100. De 100K, De ¿no es 100K. cierto?
Exacto, exacto, de 100K. Bueno, espero haber respondido a esa duda y muy bien, muchas gracias Alex también por la pregunta. Es algo que de pronto se me estaba pasando a mí por alto. Bien, Sí, la verdad. vamos entonces a continuar con nuestra clase del día de hoy. Entonces, ya topado el tema y subsanado el tema de las preguntas con respecto a los materiales, vamos a enfocarnos un poquito a la clase del día de hoy. Entonces, la potencia activa es la parte útil, la que hace o lleva la energía suficiente para un cometido particular, valga la redundancia. Encender una bombilla, prender un foco, etcétera. Ojo, la potencia activa se mide en vatios y se representa con la letra P mayúscula. Entonces, si en algún texto o algún link en la web ven una cantidad en vatios, eso es potencia activa. Y por supuesto, si ven una fórmula que tenga la letra P o P mayúscula, también lo es potencia. La fórmula, no es más que potencia activa es igual al voltaje, obviamente dado en voltios, por la corriente en amperios, por el coseno del ángulo teta, ¿ya? Donde este es el ángulo de fase entre la tensión y la corriente. ¿Alguien puede decirme a qué se refiere con el ángulo de fase entre la tensión y la corriente? ¿Alguna idea? Podrá ser. Bueno, veamos esta imagen. ¿Y pueden observar la imagen? ¿Me corroboran? Ya. ¿Qué podemos decir de la señal roja y la señal azul? ¿Son coherentes? ¿Están sintonizadas o no? Miren, y allí hay una Sintonizadas. palabrita que dice fase. Ajá. Sí, ingeniero, ¿no? ¿Ya? ¿Qué podemos decir de esa gráfica? ¿Qué nos está representando ahí? ¿Tienen el mismo ángulo el voltaje y la corriente? Mm, ¿Qué opinan? No, no. ¿Están mm, desplazadas? Están desplazadas, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta que el voltaje, la señal de inicio del voltaje está un poco antes que la señal de corriente? ¿Se dan cuenta? Eso quiere decir que la señal de voltaje con respecto a corriente está desfasada. O sea, que en el periodo o en el eje de las X, ¿sí? Representa el desplazamiento en fase o el desplazamiento en frecuencia. Por ejemplo, el voltaje empieza con 0 grados, a la mitad está con 180 si ven el cursor y termina en este punto con 360, completando un ciclo o periodo. ¿Entendido? Otra vez, miren, la señal roja empieza en 0 grados, a la mitad acá en 180 y termina en 360 grados. Es decir, que el desplazamiento de 360 grados equivale al periodo de la señal. Pero podemos notar que la corriente está desplazada en fase o en frecuencia, como quieran llamar, o en el periodo, porque ese eje horizontal hace referencia a la fase o al periodo. Entonces, acá nos dice clarito, ¿sí? Que la fórmula de la potencia activa es voltaje por corriente por el coseno del ángulo de fase. Por ejemplo, aquí yo puedo decir están desfasadas, se me ocurre, 90 grados. Entonces, de aquí, en el inicio de la señal roja hacia el inicio de la señal azul, hay un desfase de 90 grados, se me ocurre, o de 80 o de 70, del valor que corresponda, pero están desfasados.
¿ya? Eso, por favor, tenerlo en cuenta. Por lo general, el desfase es de 90 grados, por lo general, pero no siempre se da esas circunstancias. Por ejemplo, cuando trabajamos con algunos elementos como variadores de frecuencia u otros, nosotros incluso podríamos controlar este nivel de desfase. Ahora, nosotros vamos a hacer una pequeña actividad en clase y me interesa, por favor, caballeros, que tomen nota de la fórmula. Si fueran tan amables, ya sea digitalmente o en fotito o si están a la mano con un lápiz y una hoja o un esfero y una hoja, Esa es anotemos por favor. ingeniero, esa es la fórmula de la potencia activa. Exacto. La fórmula de la potencia activa o P es igual al voltaje por la corriente por el coseno del ángulo de desfase. ¿Entre quién? Obviamente, entre el voltaje y la corriente tal cual se ve en la imagen. ¿Sí? ¿Consideran, caballeros, ustedes que se entendió que ese ángulo de desfase en esta gráfica, por favor? Me levantan la mano. Ingeniero, el ángulo de estas ondas senoidales, ¿Sí? ¿supera los 180 grados Buena o pregunta. menos de 180 grados? Depende, eso yo les decía, no siempre es un valor definido, ¿sí? No siempre es un valor definido. Por lo general en la red eléctrica está en unos 90 grados, ¿sí? Por lo general. Pero eso les digo, va a haber circuitos especialmente en los inductivos, en los capacitivos, es decir, que tienen bobinas, que tienen capacitores, que se alteran y modifican un poquito la señal. Por ejemplo, el ángulo puede estar en unos 30 grados, 180 grados. Cuando, por ejemplo, vayamos a resolver algún ejemplo matemático, yo daré ese dato, por ejemplo, con un ángulo de desfase de 30 grados. Ah, ya, entonces yo digo, con un ángulo de desfase de 30 grados, entonces sería coseno de 30 grados. Si yo digo, por ejemplo, con un ángulo de desfase de 60 grados, sería coseno de 60 grados. Y si no digo nada, asumimos que es la red eléctrica normal. Entonces, este valor sería 90 grados. No sé si pude resolver tu consulta, Johnson. Sí, gracias. Sí, en lo que es potencia activa, siempre va a ocurrir este fenómeno de retraso y adelanto de las ondas. Sí, 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 siempre se da en potencia activa este detalle. Puede estar incluso desfasada muy pocos grados, pero sí va a haber un leve desfase. Sí va a haber un leve desfase. Incluso un grado puede ser el desfase, pero sí se presta. Eso involucra mucho el circuito que nosotros estemos manejando. Por ejemplo, cuando conectamos varios motores, la señal sufre como una seria modificación en su fase. Puede adelantarse o atrasarse. ¿Cómo podemos observar esto? En realidad esto ya lo observamos ¿cómo se llama? Se fue el nombre. Con un Osciloscopio. osciloscopio. Con un osciloscopio tenemos la capacidad de poder un poquito verificar esto. De hecho, la práctica del día de hoy se centra un poco en esto, en Proteus. ¿Sí? Muy bien. Entonces, bueno, vamos avanzando un detallito más. Vamos a ver cuál es la potencia reactiva. Entonces, anotamos la fórmula, ¿no es cierto?, de la activa. Ahora vamos a ver la reactiva. La potencia reactiva, en cambio, se denota con la letra Q mayúscula. La potencia reactiva, en cambio, es la potencia eléctrica que no realiza trabajo útil. Es la molestosa o digamos, la media inútil de la familia, ¿no es cierto? Entonces, esta de aquí no realiza trabajo útil, sino que se intercambia entre la fuente de energía y el circuito. Es como un exceso. Eh, Miren, la unidad ya no es vatios como era en potencia activa, sino en VAR o bar, ¿sí? Estamos en bar se mide. Y por supuesto, como lo repetí en un inicio, se representa con la letra Q mayúscula.
La fórmula, ¿en qué varía con respecto a la activa? Seamos observadores, veamos la fórmula. Ahora es En el el seno. ángulo. Ángulo. Bueno, el ángulo sigue siendo el mismo, porque es teta. ¿En qué está cambiando? eh, Seno y Pero coseno. uno es coseno y el otro es seno. Ya, correcto, en la función, en la función. En la En función la del capacitiva era qué cosa? Perdón, sí, en la potencia activa, perdón, igual. Era el coseno. era coseno. En cambio, en la reactiva es seno del ángulo, ¿sí? Donde V es el voltaje y es la corriente, teta es el ángulo de fase entre la tensión y la corriente. Entonces, vamos a ver este grafiquito, ¿sí? Se puede decir la línea horizontal hace referencia a la potencia, cosa, activa, lo que realmente se consume. La parte vertical o lado opuesto, digámoslo, del triángulo, es la potencia reactiva. Ahí está su fórmula, es la misma. Que no les llame la atención de que está UI, es, bueno, es voltaje por corriente por el seno del ángulo, voltaje por corriente por el coseno del ángulo. Entonces, si esta es la activa, la horizontal, tenemos la vertical, entonces la potencia aparente, que es la que vamos a ver, es la hipotenusa de las dos. Por supuesto, siendo el ángulo teta el ángulo que está aquí. Esa es una también, gracias a esta imagencita, yo también, si tengo ciertos datos, puedo identificar el ángulo de desfase, miren. Miren, puedo identificar el ángulo de desfase. De hecho, una de las características principales entre la potencia activa y reactiva es que permiten encontrar el ángulo de desfase. Preguntas hasta aquí. Bien. Vamos con la última, que es la potencia aparente. La potencia aparente la denotamos con la S mayúscula. ¿Sí? La potencia aparente es la combinación de ambas. ¿Sí? Es decir, la combinación de la potencia activa y reactiva. No se mide ni en volt, ni en vatios, ni en bar, se mide en VA, en volt amperio o voltio amperio. ¿Sí? Esa es la diferencia. Recuerden, la potencia activa se medía en vatios, la potencia reactiva se medía en bar y la potencia aparente en voltio amperio o VA. ¿Sí? En voltio amperio. Muy bien. La fórmula de la potencia aparente es sencilla, es la normal, es decir, voltaje por corriente y no le interesa el ángulo de desfase. Eso es todo. Es voltaje por corriente, donde V es el voltaje e I es la corriente. ¿Sí? Entonces, la fórmula es sencilla, no es más que voltaje por corriente. ¿Sí? Entonces, aquí podemos decir que voltaje, potencia aparente y factor de potencia, estas son las fórmulas, es V por I. También tenemos otras fórmulas, el factor de potencia. Estas de aquí todavía no las tomemos en cuenta. Me interesa más la que está en el recuadro, que es la más sencilla por ahora. Luego ya iremos conversando un poco sobre el tema de factor de potencia, qué es el factor de potencia, cómo lo utilizamos, porque sí, de hecho, es muy útil en términos de conexiones y de cálculos de consumos de corriente. Son muy importantes estos valores tenerlos en cuenta. Bueno, no sé si acá estará. Ah, sí, justamente aquí tengo una imagen. Sí, esta imagen, por favor, quiero que se tomen
unos 30 segunditos, observemos. No les estoy haciendo dar ganas, no, no, tranquilos, ¿sí? Sé que está caluroso, pero esperemos, aguantémonos la tentación. Pero el vaso, que en realidad es de cerveza, nos dice mucho de las potencias, ¿sí? Aquí incluye muchas cosas. ¿Quién, después de observar esta imagen, me puede decir que entonces, qué representa la potencia activa en esta imagen? Sería, ingeniero, que la potencia activa es como tal la energía, en cambio la potencia reactiva es prácticamente lo que no usamos, lo que no, bueno, en este caso tomamos, lo que se Ya, desperdicia. muy La potencia bien. activa no sería la energía. Ay, se me fue el Sí, sí, consumo real de energía. por ahí va. Sí, la potencia aparente sería una combinación entre la reactiva y la activa, y la reactiva es la energía que se desperdicia. Exacto, exacto, por ahí va. Sí, por ahí va Max y Richard, están muy acertados. Eh, la potencia activa es en realidad la que emborracha, dicen, según el vaso, ¿cierto? Es la que en realidad Profe, en la la útil. potencia reactiva no es cuando, cuando se genera ese campo eléctrico. Ya, muy bien. La potencia reactiva puede ser ese exceso, ese desperdicio. Muy bien, muy interesante, Johnson. Sí, la potencia, por ejemplo, yo les comentaba, cuando tenemos un cable de un conductor cualquiera y por el mismo pasa a un nivel de corriente, fluye la energía de la corriente, los electrones, y se disipa también esa energía en forma de campo eléctrico, ¿no es cierto, Johnson? Lo habíamos analizado un poquito en clases. Allí podemos decir claramente que la potencia reactiva es esa disipación de energía, como decía Max, es ese exceso, es algo ese sobrante que no lo usamos, ¿ya? En cambio, la aparente no le interesa si usas o no usas. Punto aparte, eso es todo. Ahora una pregunta del millón. A la empresa eléctrica, en términos económicos, ¿qué potencia le interesaría más cobrarnos? ¿La reactiva o la activa? La reactiva. La Ya, en aparente, términos económicos, ojo. Seamos la críticos. aparente, Ya, usted aparente, dice la ingeniero. aparente, la reactiva o la activa. En términos económicos, a la empresa La eléctrica, reactiva, creo que ¿qué le convendrá cobrarnos? La potencia activa. La activa. Ya. Bien. Eh, la empresa eléctrica lo que le Aparente. interesa, pues obviamente es utilidades también, ¿no es cierto? Es una empresa, como cualquier otra, y tiene que buscar su ganancia, ¿no es cierto? Ya. Por ende, nos intentará cobrar lo que más pueda. Entonces, ¿qué creen que nos puede cobrar? ¿Qué es lo que más tiene valor entre esas tres visto en La esta aparente imagen? sería la La aparente. aparente, ingeniero, porque es todo. ¿Consideran que eso es injusto o es justo? Injusto porque se suma la potencia injusto. reactiva que no se usa, solo se usa la potencia activa. Bueno, exacto. En realidad nos cobra eso, nos cobra hasta el campo eléctrico que pasan por los postes. En realidad, sí, el desperdicio igual te lo cobra. ¿Sí? Sí, eso es cierto. Esto es totalmente cierto. No solo pasa en Ecuador. Yo creo que esto es a nivel mundial. ¿Sí? Las empresas relacionadas con la producción eléctrica no te cobran lo que deberían cobrarte. ¿Qué es qué cosa? ¿Qué tipo de potencia? No me vayan a decir que es la reactiva. Eso no me van a cobrar. ¿Quién deberían cobrar? La activa. La activa. Solamente la ¿Cierto? potencia activa. Sí, cité este ejemplo porque cuando uno se va a un bar, a ti te cobran del vaso de cerveza, te cobran la cerveza y la espuma, punto. Igual, o sea, te la cobran. Te la tomes o no te la tomes a la espuma, no les interesa, pero te la venden igual. ¿No es cierto? Acá también sucede lo mismo.
Entonces, sí, esta potencia reactiva es lo que no se utiliza, es el exceso de energía que se puede estar, como decía Johnson, disipándose en campo eléctrico, en calor, en capacitancias, en señales parásitas que también consumen potencia, por cierto. Incluso hasta el ruido eléctrico. Todo eso se combina acá y esa es la potencia aparente. Y su unidad es kVA. Entonces, creo que está bastante claro, ¿no es cierto? Bien. Yo he preparado, me parece que un videíto. Déjenme ver. Creo que sí. Bueno, démosle oportunidad a este señor que nos explique un poquito más ya con estas breves sinapsis de lo que es potencia. Guardemos un poco de silencio a fin de que se escuche. Por favor, me dicen si se escucha en su totalidad. Voy a ver si me ayuda el audio. Hola, protones. Vamos a hablar de potencia eléctrica. ¿Qué es exactamente la potencia? Porque la dividimos en... Hola, protones. Pregunta, Vamos a hablar... ¿se escucha ahí? Es lo Sí, máximo genial. que da. No, no sé si es mi internet no escucha. Ya. Intenté subirle un poquito más. Bueno, está al tope. Esperemos me ayude un poquito ahí. Potencia eléctrica. ¿Qué es exactamente la potencia? Porque la dividimos en potencia activa, reactiva y aparente. ¿Para qué nos sirve esa división? Ya que hace referencia a cada una de ellas. ¿Y qué es el triángulo de potencia? Vamos a ver punto a punto todos estos conceptos. Sígueme, la corriente sígueme, electrón con electrón, sígueme la corriente sustituye y promo. Para los ingenieros el concepto de potencia es sumamente importante, a pesar de que normalmente en teoría de la transmisión, el transporte de energía, se suele hacer referencia en términos de campo eléctrico y campo magnético. En primer lugar, la potencia nos permite referirnos a la cantidad de energía empleada para algo en un tiempo concreto. Es decir, la cantidad de julios, que es la unidad en la que se mide la energía, con respecto al tiempo, normalmente en segundos. Se trata de la razón de cambio de energía en función del tiempo y viene definido por los parámetros fundamentales de tensión e intensidad de corriente. Échale un vistazo al vídeo de los parámetros fundamentales de la electricidad. En el caso de circuitos en corriente continua, tendremos la potencia activa y se aplica sencillamente que la potencia es igual a la tensión multiplicada por la intensidad. En el caso de la corriente alterna intervienen más fenómenos y precisamente por esta razón nos viene muy bien, nos resulta muy útil distinguir entre dos tipos distintos de potencia para hacer referencia a dos fenómenos ligeramente diferentes. Y estos son la potencia activa y la potencia reactiva. Hace un tiempo veía este meme relacionado con estas cuestiones y me hizo muchísimas gracias. En él se cuenta cómo la potencia activa es la cerveza en sí, mientras que la reactiva sería la espuma. Vamos a explicarlo recurriendo a este ejemplo ilustrado. A diferencia del caso de la potencia activa, que se consume y nos sirve para generar trabajo o generar calor, la potencia reactiva a priori no nos sirve para nada. No nos sirve para calentar ni genera ningún tipo de trabajo útil. Simplemente es un fenómeno asociado a aquellos aparatos que utilizan bobinas. Y se genera, digamos, esta potencia reactiva por los campos magnéticos asociados a estas bobinas. Volviendo al ejemplo de la cerveza, vemos cómo la potencia activa es realmente lo útil, la cervecita, y la reactiva es simplemente un fenómeno asociado con el que hay que lidiar. Y tanto que hay que lidiar con él. Porque aunque no sirva para algo útil, la potencia reactiva sí que se transporta por las líneas de alta tensión, quitando hueco, disminuyendo su capacidad para transportar realmente la potencia activa, que es la que nos sirve para algo útil. Las bobinas presentes en motores, generadores, ascensores, dispositivos que utilizamos en el día a día, son las causantes de que se genere energía reactiva, potencia reactiva, según si quieres referirlo o no al tiempo. Y digamos que esta potencia reactiva que se genera en las bobinas es de sentido contrario a la que producen, entre comillas, los condensadores. Siendo un poquito más físicos en la descripción, las bobinas generan potencia reactiva, los condensadores consumen potencia reactiva. Precisamente por esta razón se juega con instalar bancos de condensadores en las subestaciones, de tal forma que digamos que consumen la potencia reactiva que hay circulando por la red y de alguna forma se neutraliza. Vamos a ver un poquito más la naturaleza en sí de estos conceptos para entender muy bien cómo funcionan y cómo se relacionan entre ellos gracias a lo que se ha venido a llamar triángulo de potencia. Recordemos que la forma de propagarse de la corriente eléctrica sigue una onda senoidal, que proyectada sobre un eje de coordenadas va a dar lugar a una circunferencia. Entramos aquí en el concepto de fasor. Igual que en la representación de una onda senoidal vamos avanzando por el eje del tiempo,
En el caso de la circunferencia, esto se representa girando a lo largo de ella con un vector que nos sirve para recorrerla. A este concepto de vector que gira a lo largo del tiempo se le llama fasor. Cuando en la circunferencia representamos un valor concreto, este se desglosa en su componente activa en el eje horizontal y en su componente reactiva en el eje vertical. Y precisamente su sumatoria vectorial da lugar a esa hipotenusa, que es la que llamaremos potencia aparente. Este es el famoso triángulo de potencia. La potencia aparente es la suma vectorial del fenómeno asociado a la potencia activa y el asociado a la potencia reactiva. Y lo curioso, claro, es que estamos hablando siempre de potencias. Todo esto, digamos que es un constructo conceptual para hacer referencia a ciertos fenómenos reales, pero la unidad en la que se mide todo es exactamente la misma. La potencia activa se mide en vatios, que es julios por segundo, como vimos antes. La potencia reactiva se mide en voltioamperio reactivo. ¿Pero qué es esto? Pues voltio por amperio, como unidades, es lo mismo que decir vatio, por aquello de que la potencia es corriente por tensión. El apellido reactivo en sí no significa nada, es solamente para referirnos al tipo de potencia de la que estamos hablando. Así que en este caso también nos referimos a vatios. Y por último, la potencia aparente, como no puede ser de otra manera, se mide en voltioamperio, que ya hemos visto que son también vatios. Voltio por amperio. Así que al final todos son vatios, no se me asusten con los conceptos. Todos son potencias. Es simplemente una manera de desglosarlas para hacer referencia de manera más precisa a los fenómenos concretos que ocurren. La relación entre la potencia aparente y la activa sale a partir del coseno de este ángulo de aquí y va a convertirse en un concepto muy útil para definir qué parte es activa, útil, de la potencia total que circula por los cables, la potencia aparente. Ese coseno del ángulo pi es el que llamamos factor de potencia y va a resultar un concepto muy útil del que hablaremos en el próximo vídeo de conceptos eléctricos. Espero que te haya resultado interesante. Bueno, muchas gracias por la atención acá a este video. Entonces, justamente el caballero acá conversaba sobre el tema de potencia, ¿sí? Hubo un dato muy interesante que de pronto no se mencionó en la clase. Hablaba que los inductores son generadores de, ¿qué dijo? De De corriente, potencia reactiva. de potencia reactiva. Mientras que los capacitores entonces son, ¿qué cosa? Los inductores son generadores de corriente reactiva. Eso lo mencionó. En cambio, los capacitores, Consumen la potencia reactiva. ya, eso por eso que en las líneas de tensión ponen inductores o capacitores. Capacitores, ingeniero. Ah, Capacitores. qué interesante. Entonces, ¿por qué los ponen? Porque consumen esa potencia, esa energía. Exacto. Es como poner, dicen que, por ejemplo, no es bueno matar, bueno, en las zonas cálidas hay los famosos geckos o lagartijas, ¿sí? Dicen que los geckos, por lo general, tienen una apariencia no muy agradable, especialmente las mujeres no los quieren y siempre hacen que los echemos o los matemos. Dicen que no es bueno matarlos porque los geckos se comen a los bichos o a las plagas de la casa, por ejemplo, las arañas. Bueno, todos los ecosistemas tienen su función, ¿no? Entonces estos animalitos eh, se comen esas plagas, entonces dicen que no es bueno matarlos, ¿sí? Porque son como una especie de aliados en cuanto al control de plagas de nuestros hogares, especialmente en las zonas cálidas. Entonces, hagamos de cuenta que esa analogía aplica mucho acá. Los capacitores son los geckos, o los lagartijos o lagartijas que nosotros encontramos de pronto en algún hogar o en un jardín, etcétera. Entonces, estos capacitores de alguna forma están comiéndose esa plaga, ese exceso, ese ruido molesto que incluso baja la calidad de las señales eléctricas. ¿Sí? Entonces, es oportuno y es una norma IEEE ubicar este tipo de capacitores. Claro, su valor va variando en función de la tensión de la línea. ¿Se entiende? Ahora, ya me van entendiendo por qué a veces también ubican capacitores en dónde más.
¿Dónde más han visto que ubican capacitores, especialmente grandes? En los motores, sí. En los motores, ya, muy bien. En los motores cumple una regla parecida, pero también otra función más. Por ejemplo, claro, están consumiendo esa tensión, esa tensión que no se ocupa. ¿Y saben qué? La vuelve útil. ¿Cómo? El motor cuando necesita arrancar, especialmente cuando lo hace con carga, consume más potencia o menos potencia. Más sí. No es cierto, consume más potencia porque tiene que hacer un esfuerzo adicional, vencer el reposo. ¿Qué es vencer el reposo? Pasar del estado cero a movimiento. Eso implica un exceso de energía. Entonces, esos capacitores guardan esa energía parásita y la convierten en energía útil para dar ese par de arranque, evitando así que Sí, escucho, Alex. Ingeniero, y es ahí donde también ingresa el tema de los bancos de capacitores. ¿En los motores o en algún otro Sí, tipo de actuador? en un tipo de actuador mucho más grande, ¿no? Donde, por ejemplo, se tiene que vencer el estado pasivo. En un ascensor, por ejemplo, el ascensor está parqueado en X piso, pongamos un piso 3, de pronto recibe una llamada del piso 10, tiene que vencer la gravedad del contrapeso y arrancar inmediatamente hacia ese. No solamente sería un capacitor grande, sino más bien lo que me refiero es a un banco de capacitores que generen, que Correcto. consuman un cierto potencial para que pueda arrancar todo el sistema. Claro, o sea, mira, al citar ese ejemplo que sí muy interesante de los ascensores, son motores ya trifásicos, son motores de muy alta tensión. Entonces, para ese tipo de potencial, es evidente el uso de más de un capacitor. Es por eso que hacen uso de arreglos de capacitores. Depende, hay puntos que utilizan incluso configuraciones serie paralelo, y también influye mucho eso, para mejorar el par de arranque. Incluso, ¿sabes qué? No solo para mejorar no solo para darle el arranque al motor, sino para mejorarlo, porque si bien es cierto, en un ascensor el arranque debe ser brusco o debe ser suave. Interesante. Suave, suave y cómodo, porque el usuario no va a sentir o ese tirón o esa bajada con demasiada fuerza. Correcto, mira, todos esos detalles sí los ayuda un poco el arreglo, sí tiene que ver el arreglo, pero también ahí tiene que ver mucho otro aparato que se llama variador de frecuencia, ¿sí? El variador de frecuencia también te ayuda muchísimo en eso. Incluso, eh, ¿parte con carga o sin carga? ¿Qué opinas? Dependiendo de muchos casos, a veces partirá con cabina vacía, a veces partirá con su totalidad, un 50%, dependiendo, Ya, ¿no? De la capacidad del equipo. imaginemos que no tenga gente, ¿igual parte con carga o no? Cero, Igual, cero de carga. porque Igual, está el cargando peso con la de cabina. la... Sí, igual parte con carga. Incluso tiene unas como pesas, no sé si se han dado cuenta, han sido un poquito curiosos en ese sentido. Tienen un contrapeso, de hecho parte con carga. Entonces sí, y la pregunta es muy viable, Alex. Sí, justamente para eso se hace ciertos, justamente ya vamos a ir analizando esos puntos. Se hace un análisis si es que el arreglo debe ser o en serie o en paralelo o mixto, porque ciertas configuraciones ofrecen ciertos atributos de partida en los motores. Sí, sí, entonces, una de las funciones principales y para responder tu pregunta, Alex, es justamente eso, el uso de los capacitores en los motores ayuda muchísimo a esa energía reactiva, a darle utilidad y, por supuesto, darle la energía suficiente para que el motor pueda vencer o de forma brusca o de forma suave el par de reposo o el par de inercia también. Si les dicen par de reposo, par de inercia, es que un motor pase del reposo, o sea, del valor cero, a un valor móvil, a un valor angular. ¿Sí? Muy bien.
Verán, nosotros tenemos para la siguiente actividad eh, unos exactamente 20 minutitos. Eh, Ustedes ya tienen las fórmulas. Si no las tienen, por favor, quiero que las anoten. Miren, vamos revisando rapidito. Potencia activa. P es igual a B por I por coseno del ángulo. ¿Ya? Potencia reactiva, en cambio, es B por I por el seno del ángulo. Y potencia aparente es simplemente S es igual a B por B. Todas están medidas en vatios, pero con unidades, digámoslo, distintas, que no, como lo decía en el mensaje, en el video, no aplica, es lo mismo, sino que son diferentes aplicabilidades. Entonces, la actividad del día de hoy consiste en lo siguiente. No sé si me ayuda, ¿alguien me puede ayudar, por favor, con la lectura? Cristian, tal vez me puedes ayudar con la lectura. Ya. Dado un circuito eléctrico con un voltaje de 120 voltios y una corriente de 5 amperios, calcule la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente. Ya, muy bien. ¿Qué más nos dice? Ya, entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Con los datos de voltaje de 120 volts y corriente de 5 amperios, calcular la potencia activa, reactiva y la aparente. Pero ojo, yo les doy aquí un dato importante. ¿Y cuál es? El ángulo de... De 30 grados. Sí, ¿no es cierto? De El ángulo de fase. la fase. Entonces, yo tengo que usar ese ángulo seguramente en potencia activa y reactiva, ¿no es cierto? Bien, entonces, por favor, tienen exactamente de 15 minutitos, ¿sí? Y nos vemos aquí mismo. No me cierren la sesión y vamos a analizarlo. Por favor, hacerlo en su cuaderno. Cualquier duda, estoy a las órdenes. Yo voy a cerrar mi micrófono y mi cámara, pero voy a estar acá presente, ¿sí? Cualquier duda me lo manifiestan, ya sea acá en el celular o en su defecto por aquí. Estaré al pendiente. Muy buenas suerte. Vamos a hacer entonces ese trabajo. No sé si quieren tomarle una capturita de pantalla para que lo tengan en cuenta. ¿Correcto? Bien, entonces quito acá la imagen y nos ponemos a trabajar en esto. Muchísimas gracias. En 15 minutos nos encontramos de nuevo. Listo. Listo, Inge.
Bueno, mil disculpas que les interrumpa en el trabajo, estimados estudiantes. Se me había pasado por alto, tenemos justamente la materia de PLC en la siguiente hora. Entonces, vamos a cerrar aquí la sesión y exactamente a las 21 horas con 5 minutos o 10 minutos, me parece exacto, 21 horas 10 minutos, nos encontramos en el link de PLCs, la materia de PLCs, por ende tienen que ir al entorno virtual y en el link de PLCs, por favor, conectarse, ¿sí? En ese tiempo yo les pasaré el listado. Nos vemos entonces en esa hora. Listo, genial. Listo. Correcto.